Es un gusto, una alegría de nuevo estar con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. He venido hablando que nosotros vivimos, tenemos dos realidades, la espiritual y la física. La mayoría vivimos en la realidad física. La espiritual, por ser una realidad invisible, tendemos o a ignorarla o a negarla sin darnos cuenta que es esa realidad espiritual, esa vida espiritual, la que nos va a llevar a la plenitud, la que nos va a llevar a la felicidad, a la paz. De hecho, Cristo vino a eso, a abrir el camino hacia esa realidad, a enseñarnos a vivir en el área espiritual. Y es algo que de alguna manera nosotros como que nos da miedo lo desconocido. Necesitamos aprender a descubrir el área espiritual para poder adquirir a través del Espíritu Santo el poder de ser felices, de vivir en paz, de vencer nuestros miedos, de aprender a amar. Sabemos que muchas personas, al empezar a incursionar en el área espiritual, como esto implica un cambio en su vida, tanto en su manera de pensar, de sentir, de hablar y de vivir, les asusta. Y normalmente cuando tenemos algún cambio en la vida, sabemos que eso nos exige adaptarnos a una nueva forma de vida. Y la mayoría de nosotros tendemos a resistirnos. Y eso a la larga nos produce ansiedad, miedo, que si no sé cómo enfrentarlo, pues puede llevarme hasta la depresión. ¿Por qué nos sentimos angustiados y ansiosos ante los cambios? Pues porque el juicio que hace nuestra mente entrenada en las limitaciones, más que en la abundancia, nos hace sentir que no es posible, que no somos capaces, nos paraliza. Existen, dicen los neurólogos, los de la neurociencia, una zona del cerebro encargada de la creatividad, de la atención, de la perspectiva, que cuando nos apanicamos, esta zona del cerebro se queda sin sangre para trabajar. Y cuando más imaginación y claridad precisamos, esta zona se queda sin sangre y nos bloquea de tal manera que toda la sangre se va a las profundidades del cerebro, que lo que hace es posesionarnos para sobrevivir, no para imaginar, no para inventar, no para crear, no para tener perspectiva, produciéndonos reacciones súper bruscas y negativas. Hay tres reacciones generalizadas: el ataque, la huida y el bloqueo. Voy a poner un ejemplo. En una reunión de trabajo, de familia, cuando una persona se enfrenta a una situación de cambio, con miedo o con ansiedad o a cualquier otro sentimiento negativo, lo primero que hace es atacar. Por ejemplo, tú no eres nadie para decirme eso, o a ti qué te importa. O la huida, déjenme en paz, yo sabré lo que hago. O el bloqueo, no quiero hablar más de esto. De hecho, no podemos generar valor, creatividad, si nosotros no pensamos que podemos influir en cualquier circunstancia, por compleja que sea, sobre todo si no tenemos dominio de nosotros mismos. Cuando ante una situación de cambio experimentamos emociones de ansiedad, miedo, y nos dejamos atrapar por ellas, sucede, dicen los expertos en neurociencia, que las hormonas y los procesos cerebrales hacen que no pueda salir de ello. ¿Por qué? Porque si mi área prefrontal no funciona, ¿cómo voy a tener claridad? Por eso cuando todos estamos enganchados en el mundo emocional y tensos, no pensamos con claridad. Y por eso hacemos todo tipo de locuras o hablamos de más, arrepintiéndonos después,
por haber actuado o hablado de una manera inconveniente. De hecho, la mayoría de personas que usan el mecanismo de defensa de la huida o del bloqueo suelen a la larga caer en la apatía. ¿Qué significa apatía? Apatía, nos dice el diccionario, es sin sentimientos, es decir, indiferencia de ánimo, que se traduce en la dejadez, la desidia, la falta de energía, la falta de entusiasmo, la falta de motivación. ¿Qué refleja la apatía? Pues dije, refleja indiferencia. ¿A qué? A los principales aspectos de la vida de cualquier ser humano. Indiferencia hacia el aspecto físico, fisiológico, indiferencia hacia el aspecto psicológico, emocional, social, y la más grave indiferencia al aspecto espiritual, suprimiendo de esta manera el único camino verdadero para ser feliz, para vivir en paz, para aprender a amar. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son las causas de la apatía? ¿Cuál es la causa de esa desidia? Porque seguro existirán causas. Bueno, la primera causa de la apatía es la ignorancia, o sea, la falta de conocimiento, el no saber. La segunda causa de la apatía es la falta de reflexión. La tercera es el miedo a cometer errores. La cuarta es la pereza. Y la quinta causa, atención, porque esta es la clave, es la incapacidad aprendida. Muchos me preguntarán ahorita, ¿la incapacidad se puede aprender? O sea que si yo me siento incapaz a la hora de aprender de un idioma, de manejar una computadora, de relacionarme con los demás, de hablar en público, ¿es posible que esté equivocado? ¿Que no sea así? ¿Que no tenga esta incapacidad desde mi origen? ¿Es posible que esta incapacidad la haya aprendido? Sí, rotundamente sí. La incapacidad se puede aprender. De hecho, unos psicólogos hicieron una experiencia con ratones. Los metieron en una jaula de metal. Y cuando los ratones tocaban cierta pared de la jaula, les daban descargas eléctricas, lo que originó que los ratones evitaran tocar esas paredes de la jaula. Pero cuando los ratones creían que habían aprendido cuáles zonas de la jaula no deberían tocar para no recibir descargas eléctricas, los psicólogos cambiaban la zona de descargas eléctricas a otro lado, con lo cual los ratones llegaron a aceptar, a resignarse de que ellos no podían hacer nada. Y a que no saben qué pasó con estos ratones. Entraron en un estado de apatía, se quedaron en un rincón y todos los ratones murieron. Murieron solitos. Luego estamos hablando de algo muy importante, de algo que puede estar limitando nuestras vidas, evitando que nuestras vidas sean un ejemplo de crecimiento, de evolución, de plenitud. Y si sabemos que la apatía puede afectar todas las facetas del ser humano, si conocemos la causa de la apatía, ¿qué podemos hacer para superar la apatía? Bueno, primero tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y darnos cuenta del precio que hemos pagado, del precio que estamos pagando y del precio que vamos a pagar por no gestionar eso que se llama apatía. Segundo, tenemos que encontrar una razón lo suficientemente potente para poder decir, se acabó la apatía en mi vida. Date cuenta. Vamos a ver cuáles son los efectos de la apatía en el área física del ser humano. Cuando una persona es apática, cuando empieza a no cuidarse, a no asearse, a no hacer ejercicio, a no tomar su medicina, a no dormir un número adecuado de horas, a no comer de una manera correcta.
Y las consecuencias, pues se acorta la vida. Esto está más que demostrado. Sabes que cuando, por ejemplo, no haces ejercicio, cuando no te mueves, llega un momento dado en que generas nuevas hormonas en el hipocampo que controlan los centros del miedo. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, comemos a nuestras horas, dormimos el tiempo correcto, damos paseos, subimos escaleras, curiosamente aumentamos la población de neuronas que controlan el centro del miedo, con lo cual nuestra estabilidad emocional es mayor. Por eso a los atletas se les pide ejercitarse mucho antes de una competencia. A ver, ahora vamos a ver la apatía en el área psicológica. ¿Qué pasa si no cuido mi vida psicológica porque no reflexiono, porque no leo, porque no aprendo, porque no comparto? Pues no hay plasticidad, no se forman nuevas conexiones neuronales. Realmente el cerebro humano responde como un músculo. Si lo usas, lo potencias, pero si no, lo pierdes. ¿Y qué pasa con la apatía en el área emocional? Ese tipo de personas que dicen, no quiero amar porque no quiero sufrir. Pero por favor, si las emociones, tanto la tristeza como el entusiasmo, como la pasión, son parte de nuestra vida. Y si el dolor es el termómetro del amor, si sufres porque amas mucho, pues qué pena aquellos que nunca han amado y por tanto nunca conocerán la belleza del amor. Pero es que además a nivel cerebral lo sabemos perfectamente. La creatividad es hija de la pasión y lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Si tú quieres crear un futuro lleno de posibilidades, tienes que empezar a amar, a apasionarte. Y no es un tema de que solo el intelecto te lleva, el intelecto se abre cuando tú te entusiasmas, cuando tú amas, cuando tú te apasionas por algo. Y en el área social, ¿cómo afecta la apatía? Pues terriblemente, porque los seres humanos somos seres de encuentro, somos seres hechos para la relación. A ver, ¿qué pasa cuando el oxígeno y el hidrógeno se juntan? Pues surge el agua, que es la base de la vida. Igual pasa con los seres humanos. Cuando dos seres humanos de distintas formas de pensar, de distintas culturas, se respetan, se interesan los unos por los otros e intentan buscar un camino para la colaboración, de ahí surgen los milagros. Y vamos a la apatía en el área espiritual. ¿Qué les puedo contar de un mundo en que la actualidad no quiere saber nada de la espiritualidad? Santo Tomás de Aquino dijo, todos los pecados del hombre, todos los errores del hombre proceden del mismo origen, el ego, la soberbia. Curiosamente, la espiritualidad implica encontrar el verdadero sentido en tu vida. Es lo que te va a dar la fuerza. Dice un proverbio maravilloso que dice, si miras al sol, no podrás ver la oscuridad. Por eso es importante que descubras el área espiritual, para que puedas encontrar en esa área la palanca que te ayude a salir de esa apatía y crezca en ti la fe y la confianza en Dios, que descubras el amor de Dios y que puedas decir dentro de ti, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Dios que me fortalece. Cuando dejes de ser apático al área espiritual y te des la chance de conocerla, vas a empezar a experimentar algo maravilloso. Vas a empezar a experimentar un amor que nunca has experimentado. Vas a poder salir de tu incapacidad aprendida. Vas a ver que nada es imposible cuando tú estás con Dios, que todo es posible para Dios. Cuando aceptes el hecho de que formas parte de Dios,
de que eres hijo de Dios, si crees esto realmente, te darás cuenta de que todo lo que falta en tu vida forma parte de la misma energía divina que hay en ti. La manifestación espiritual se convierte entonces en el arte de atraer aquello que forma parte de uno mismo. El amor, la paz, la felicidad. En cierto sentido, es como pensar que las cosas que deseas están sobre una cuerda infinitamente larga, a pesar de la cual están unidas a ti de alguna forma invisible. Solo es cuestión de fe, de confianza, el atraer esa cuerda a ti. Y todo aquello que debe de llegar a tu vida estará ahí, una vez que hayas desarrollado la capacidad espiritual para recibirlo. Por eso dice la palabra de Dios, busca primero el reino y todo lo demás, todo lo recibirás por añadidura. Pero no podrás recibirlo ni acercarte remotamente si no estás plenamente convencido de que eres una extensión de Dios, que eres hijo de Dios. A mí me agrada pensar en Dios como que Dios es el océano y yo un vasito. Si yo introduzco mi vaso en el océano, me siento como un vaso lleno de Dios. No importa cómo lo analice, el caso es que seguiré siendo parte de ese Dios. Ahora bien, el vaso de Dios no es tan grande como mi vaso no es tan grande como el océano, ni tan omnipotente. Pero de alguna manera, al llenar mi vaso del agua de Dios, estoy formando una unidad con Dios. Y eso me permite confiar tanto en mí mismo como en la sabiduría que me ha creado. Y me permite también vivir esa unidad. De hecho, esto lo podemos ver claramente en la Eucaristía. Como cuando yo recibo el cuerpo de Cristo, paso a ser una unidad con Dios y paso a participar de todas las gracias y bendiciones del área espiritual. Esa área maravillosa que nos libera, que nos da vida, que nos da sentido, que nos da amor y paz. Y también nos damos cuenta al entrar en el mundo espiritual que formamos parte de un mundo que ya no está sujeto a las leyes, ni al tiempo y al espacio. De hecho, todos formamos parte de este mundo espiritual, aunque muchos lo nieguen, puesto que Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. O sea, Dios está ahí. No por ser invisible significa que no existe. Hay muchas cosas invisibles que no por ser tales podemos decir que no existen. Porque podemos, por ejemplo, el amor. El amor es invisible. Podemos ver manifestaciones de amor, pero no al amor. Las cosas más hermosas en la vida no son visibles. Tenemos que buscarlos en el área espiritual, en lo invisible. Y yo creo que la forma más efectiva para descubrir nuestra faceta espiritual es a través de la oración. La oración que implica la fe, la confianza, que nos ofrece esa oportunidad para entrar en contacto con Dios, para poder, pero primero quizá tengas que cambiar viejas percepciones relativas a la oración y tienes que buscar en tu interior una visión completamente nueva. Porque lo que se refiere a la oración parece que vemos a menudo a Dios. Desgraciadamente la oración que mucha gente hace o la que aprende es como ver a Dios como una especie gigantesca de máquina expendedora situada en el cielo, capaz de concedernos todos los deseos una vez que hayamos introducido en la ranura la moneda adecuada en forma de oración. La premisa básica de esta actitud es que Dios está fuera de nosotros y por lo tanto lo que necesitamos y deseamos también está fuera de nosotros. Y esta forma de oración es como practicar la ausencia antes que la presencia de Dios. Porque si yo creo estar separado de Dios,
El enfoque de la máquina expendedora, por lo que se refiere a la oración, no hace sino reforzar y profundizar esta convicción. Yo prefiero promover la idea de oración como una comunión con Dios, como una experiencia de amor. Lo que buscamos en la oración es la experiencia de coexistir con Dios. La oración es nuestra forma de comunicar que estamos preparados para dejar que Dios se manifieste en mí. En consecuencia, la verdadera experiencia de Dios, curiosamente, no cambia ni altera a Dios, sino que nos cambia a nosotros mismos. Cura nuestro sentido de separación. Si no nos vemos cambiados por la oración, es porque no nos hemos enterado que orar no significa hablar mucho, sino amar mucho. Es que no hemos entendido que lo importante no es lo que yo pueda hacer por Dios o por mí, sino lo importante es dejarme hacer por Dios, fundirme en Él, diluirme en Él, ser uno con Él. De hecho, en Mateo nos dice, cuando ores, tú no ores como los paganos, que creen que por mucho hablar serán escuchados. Y nos da una orden, tú no ores así. Orar es más escuchar que hablar. Es abrirte a la acción del Espíritu Santo. Es abrirte al amor, a la experiencia de conexión con Dios. Por eso te sugiero que conviertas la oración en una experiencia de vida, utilizándola para sustituir los continuos pensamientos negativos que te asaltan durante el día. Para esto tienes que aprender a confiar. Tienes que a comulgar con Dios en lugar de pasar el tiempo con un estado de cháchara constante. Sustituye los pensamientos sobre tus experiencias por la experiencia de la oración. Por ejemplo, rezar en este sentido puede ser simplemente una frase como, aquí estoy, Señor, Espíritu, ilumíname, siento el amor de Dios, quiero experimentar tu amor fluir dentro de mí. Nada más quédate ahí, Jesús, te amo. Señor, quiero sentir tu amor. Di unas cuantas palabras que te salgan del corazón y ábrete a la experiencia del amor de Dios. Déjate hacer. Y vas a ver cómo este tipo de oración te va a llevar a conocer, a descubrir, a cultivar tu lado espiritual. Y te va a ayudar mucho a evitar la cháchara del ego. Y lo más hermoso, te permitirá experimentar la humildad, la paz. La práctica personal de la oración consiste en participar en una comunión con Dios, en la que me veo unida a Dios y le pido fortaleza, su sabiduría para superar cualquier problema que pueda tener. Sé que no estoy separada de Dios. Sé que esta fuerza espiritual me conecta con todo lo que existe en el universo. Luego, dejo que se produzcan los resultados, que el Espíritu Santo se ocupe de mi vida, de los detalles. La oración lo primero que debe producir en tu vida es paz. Soy yo quien decido si quiero que la fuerza de Dios fluya a través de mí sin restricciones, participando así de este modo en la creación de mi propia vida. El amor, la fe, la confianza es la base de la oración y con ella se llega a la paz, que es la esencia de la manifestación. Y la oración nos va a llevar a salir de la apatía, pero también es importante. Para salir de la apatía hay que tener ilusiones, aspiraciones, sueños que lleguen a la persona a otro nivel. Me refiero a que empiece a sentir un amor que le haga producir una pasión, que le empiece a sentir ilusión, que empiece a notar un entusiasmo, una esperanza,
porque de alguna manera oficial, sutilmente, toca la posibilidad de una realidad que actualmente se me escapa. ¿Por qué es tan importante tener sueños, ideales, ilusiones? Pues son tan importantes porque colocan a la mente en un plano radicalmente distinto al usual. Cuando una persona se siente profundamente inspirada, profundamente motivada para alcanzar algo, para experimentar algo en su vida, el cerebro empieza a operar de una manera radicalmente distinta en su vida. Y entramos en una de las partes del área espiritual maravillosa, la esperanza. La esperanza que motiva, que alienta, que nos permite perseverar y seguir adelante a pesar de las adversidades. Hace falta mucha creatividad para alcanzar un sueño. Se sabe que la creatividad es hija de la pasión. Un sueño apasiona y por tanto el sueño genera fe y ayuda a ser más creativo. Se sabe que la inteligencia es básica a la hora de encontrar formas de superar obstáculos. Y se sabe que la pasión abre la inteligencia. Es profundamente erróneo, con la investigación que tenemos hoy en día, pensar que la inteligencia es una capacidad o una competencia fija. No, eso no es así. La inteligencia es como una ventana que se puede abrir o se puede cerrar. Y es la pasión que abarca la fe, el amor, la esperanza, es la emoción que abre esta área de la inteligencia. ¿Qué ocurre cuando la mayoría de nosotros tenemos un gran desconocimiento de nosotros mismos? Pues aparece el miedo, tenemos terror al fracaso. Y debido a eso, la mayoría de veces matamos el sueño en la fase de semilla, con lo cual no le damos oportunidad de convertirse en una pequeña planta y luego en un árbol espléndido. El error del ser humano es creer que los sueños o los ideales son utopías. La palabra utopía significa cosas irrealizables, cosas imposibles. Y cuando a tus sueños, a tus ideales les llamas utopía, les quitas todo el poder movilizador. Los sueños, los ideales son las esperanzas más hermosas, son experiencias más hermosas que conocen las personas, porque son las que nos invitan a sacar lo mejor que hay dentro de uno mismo. Pero esto exige salir de la zona de confort, de la zona conocida. Y se trata entrar a explorar nuevas facetas que en este momento de mi vida y de la tuya son completamente desconocidas. Pero desgraciadamente, como al ego le encanta controlarlo todo, no podemos tener esa capacidad. El ego nos llena de miedo para no salir de nuestra incapacidad aprendida. Por eso en el área espiritual descubrimos ese poder que el Espíritu Santo nos da para no quedarnos paralizados, para no bloquearnos, para explorar. Curiosamente, la zona de confort es la más peligrosa en la que el ser humano puede estar. La zona de confort origina al conformista cobarde, al parásito de queja. Cuentan que pues hay dos insectos. Un día salieron de paseo la mosca y la abeja. La mosca iba de basurero en basurero, recogiendo millones de microbios en sus patas, para después depositarlos en los alimentos de las familias, afectando de esta forma la salud, el ambiente, la vida, la humanidad. En cambio, la abeja iba de flor en flor, recogiendo polen, néctar, para después fecundar las plantas y llevar su rica miel a todos los seres humanos, dándoles salud y felicidad. Yo siento que de la misma manera salen a la calle dos tipos de personas, las moscas y las abejas. En el primer grupo están
todas aquellas personas quejumbrosas, renegonas, que andan viendo todo lo malo de los demás, de la vida, del gobierno, les fascina estar tristes, son negativos, pesimistas, y luego van y contagian a todo su ambiente, con su pesimismo, su negatividad, con su odio, con su rencor, tristeza, frustración. Y existe un segundo tipo de personas, que estas personas son capaces de abrirse a Dios, al amor, y buscan cosas que les ayude a alimentar su alma, su espíritu, y por eso llenan su vida de cosas positivas, no pierden su tiempo deteniéndose en la basura, se quedan con todo aquello que les anima, les alienta, les motiva a ser mejores, y luego van por todos los lugares llenando su ambiente de alegría y paz. ¿En cuál grupo estás tú? ¿Eres mosca o abeja? Y yo siento que en ambos casos es cuestión de actitud, no de genética. Es cuestión de decisión, no de preferencias. Por eso hay que tener mucho cuidado en entender que el mundo está constantemente creciendo y evolucionando. Vivir es cambiar, y si nosotros no crecemos y evolucionamos, nos vamos a quedar atrás. Tenemos que entender que la vida no es para sobrevivirla, es un lugar para vivirla. Y el miedo, sabiéndolo manejar, lo único que nos pide es que seamos sensatos, cautos, prudentes. No nos pide que vivamos asustados, apanicados. Ciertamente el miedo, dicen los científicos, es una parte del cerebro que ha de proteger la vida y que nos dice: sé sensatos. O sea, si ves que estás en la selva y ves un león, no te acerques a acariciarlo. Haz lo que puedas para salir adelante. Lo malo del miedo es cuando el miedo me produce pánico. O sea, yo ya no puedo controlarlo. Pánico que procede de la mente y que nos proyecta todo tipo de horrores que nos pueden pasar si las cosas salen mal. Y son esas narraciones exageradas negativas que nos hacemos y con las que inventamos miedos no existentes, de los cuales, dicen los psicólogos, el 90% de los miedos que inventamos nunca se van a dar. Ese es el miedo que hay que superar. Ese es el miedo que no se supera. Y la única manera es enfrentándolo con una fuerza superior, con una fe en Dios, con una fe en ese poder divino que Dios me ha dado, que me lleve a dar un paso adelante. No hay que permitir que el miedo nos paralice y nos detenga. ¿Cuál es el antídoto del miedo? Tu nivel de compromiso. Si tú tienes un nivel de compromiso realmente grande, realmente fuerte, el miedo no te va a parar. Vas a sentir miedo, sí, pero gracias a tu nivel de compromiso vas a adquirir la valentía, la fortaleza necesaria para hacer las cosas a pesar del miedo. ¿De dónde procede mi nivel de compromiso? Del amor. En Génesis 29, del 1 al 11, nos cuenta cuando Jacob fue a buscar una mujer para que fuera su esposa. Y dice que caminó por el desierto. Cuando llegó al lugar, había un pozo con agua, pero estaba cubierto por una piedra enorme. De tal manera estaban ahí 3 pastores con sus rebaños esperando que llegaran más pastores para poder entre todos levantar la piedra, tomar agua a ellos y darle agua a sus ovejas. Y Jacob, viendo que la piedra era enorme y que no se podía levantar, pues se sentó a platicar con los pastores del rebaño. Pero dicen que cuando llegó Raquel con sus ovejas, Jacob la vio y fue amor a primera vista. De tal manera que Jacob se le olvidó el tamaño de la piedra. Se le olvidó que él había dicho que no podía con la piedra. Que cuando vio a Raquel, agarró unas fuerzas
sobrenaturales. Levantó la piedra y caballerosamente le dijo a Raquel que se acercara al pozo. Esto es algo muy curioso. El amor le despertó una fuerza tremenda. Esto lo puedes leer en Génesis 29 del 1 al 11. Curiosamente, cuando tú amas, viene un compromiso que te lleva a hacer lo imposible, que te lleva a sacar fuerzas de no sabe dónde, por lógico, del amor. A ver, vamos entendiendo. Dios no tiene un sentimiento de amor, Dios es amor. Y cuando tú te abres al amor, ¿qué sucede? Pues que te abres a la acción de Dios, te abres al poder de Dios, te abres a la presencia del Espíritu Santo. Tenemos la idea de que los cambios radicales de una persona son eventos. ¿Y qué es un evento? Algo que sucede súbitamente, de repente. Una persona cambia y no nos damos cuenta de que todo eso a veces no podemos cambiar, o sea, a veces queremos hacer los cambios de la noche a la mañana, como San Francisco de Asís, y realizar un cambio tan radical es fantástico, pero yo siento que la mayoría no somos como San Francisco. Por lo tanto, los cambios radicales en una persona normal son fruto de que en un momento determinado de tu vida tomaste una decisión firme y a lo largo de una serie de días, meses, años, te has mantenido en esa posición en tu vida, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las incomodidades, de las inseguridades. Y al cabo de meses, años, días, algo fundamental se transforma en ti. Aquí lo importante es entender que no te transformaste ese día donde apareció la nueva claridad, cuando decidiste cambiar, sino que lo que ha surgido es el resultado de un montón de días, de meses, de años, donde te has mantenido en tu compromiso, donde has alimentado ese amor, esa pasión para alcanzar lo que quieres, y que cada vez que has caído, has fracasado, te has vuelto a levantar. No hay caminos fáciles. La palabra clave es amor igual a compromiso. No hay compromiso sin amor, ni amor sin compromiso. Amar las cosas es hacerlas no solo por amor, sino con amor. En Hebreos 10, 37 al 38 dice: mi justo si cree vivirá, pero si desconfía, ya no le miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino somos hombres de fe que salvan su alma. Por eso yo te invito a descubrir esta área espiritual, a experimentar esa vivencia de amor, ese amor de Dios que te va a llenar tu alma, tu vida, tu ser, de ilusiones, de sueños. Te va a llevar realmente a una pasión que te va a llevar a un compromiso de vida, que te va a llevar a un cambio trascendental, donde vas a encontrar de verdad la plenitud, la paz y la felicidad. Por eso es importante entender que si perseveras, si persistes ante el dolor, ante los problemas, vamos a llegar realmente a alcanzar, pues no se puede decir los sueños ideales, sino alcanzar la vida eterna, alcanzar la plenitud de el reino de los cielos en nuestras vidas. Pues que Dios nos permita descubrir cada día más nuestra área espiritual, unirnos más a Él para poder dejar que la acción del Espíritu se manifieste de tal forma que podamos tener más paz, más felicidad, más amor
y afectar más positivamente a todos los que nos rodean. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharme.